grupo tenía que enviar un taller y resulta de que ellos pensaban que era el bloque de aplicación y no era ese, sino el bloque de ellos de la especialización. Entonces me puse a ayudarles a hacer el taller, como hasta las 11:30 de la noche ayudándoles a hacer el taller. Sofi, pero tú estás con Francisco, ¿no? Tú no estás con Francisco. No. Ya. O sea, para el tema de Business Challenge. Sí, Pues, están trabajando sí, a eso. Ya tenemos a poder graduar. Y el jueves tenemos conferencia. Conferencia para aclarar dudas. Sí. Ok, ya están llegando. Sí. Ya están llegando como al final del camino. Pero muy chévere para que cierren con broche de oro. ¿Y cuándo es que llegamos al final del camino? ¿En qué mes? ¿En julio o agosto? A mí me queda como faltando. Yo ya estoy mirando si voy a hacer otra especialización porque sí. Genial. Veo las necesidades, me va a quedar faltando. Pero súper. No, yo creo que ya ustedes ahorita les falta del bloque específico, el núcleo de análisis y selección en temas de cargos, todo lo que tiene que ver con provisión del talento humano, ese es el núcleo que sigue después de esto. Luego van a ver mantenimiento y retención. Y retiro y placement, o sea, les quedan 3 núcleos de un mes, entonces van haciendo las cuentas, más el núcleo electivo, que algunos se fueron por valoración de potencial, otros por universidad corporativa, creo que es, otros por gestión laboral. Sí, pero... O sea que esos bloques son alternos con la modalidad. Sí. Sí, pero entonces del bloque específico, la semana entrante terminamos este núcleo y, ya estamos en la mitad del camino, esto se nos fue volando. Y ya después empiezan con el núcleo de provisión del talento humano, que ahí ya van a empezar a profundizar en los macroprocesos de la gestión humana. El primer macroproceso que es estratégico es el tema de provisión. ¿Sí? Bueno, antes de empezar a profundizar un poco en el tema hoy, cuéntenme cómo les fue con el ensayo, cómo se sintieron escribiendo, qué cosas nuevas descubrieron en sus ensayos, qué asociaciones hicieron con sus trabajos, con lo que hemos visto hasta ahora del núcleo. Bueno, yo cuando inicié el ensayo me sentí como perdida, no sabía cómo enfocarlo, entonces con mis compañeritos de grupo, ahí hay una que es muy aventajada, que es Mari, ella fue la primera que hizo el ensayo, entonces mi compañero y yo pues estábamos ahí cómo nos enfocábamos. Yo me enfoqué hacia las relaciones y mi compañero hacia el liderazgo. Y nada más que empecé a escribir y ahí nos inspiramos y lo relacioné mucho con mi parte de mi trabajo, lo que tiene que ver las relaciones, porque cuando yo inicié el cargo, yo tengo ese cargo 2 años. Cuando inicié el cargo, ahí había muchos problemas de comunicación, entonces a mí me pegó mucho el tema del ensayo y me imaginaba que estaba en mi empresa y pues prácticamente lo que hice fue como un recorrido cuando inicié en mi empleo y lo alineé a las lecturas que hice. Me pareció muy chévere. Ok, también cuando uno se da el permiso de escribir, organiza el pensamiento, organiza sus ideas, sus propuestas, de pronto empieza a enlazar cosas, a hacer clic, entonces qué bueno que le encontraste un sentido con tu trabajo actual y con un foco claro que era el tema de comunicación en tu empresa, muy bien. Sí. ¿Alguien más? Bueno, a mí me pasó algo muy curioso. Yo, cuando estaba en el colegio, era muy buena haciendo ensayos, ¿sí? Entonces, a veces que mis compañeros me mandaban a hacer los ensayos, pues a mí me pagaba para que yo lo hiciera. Imagínate. Entonces, pues yo tampoco sabía cómo arrancar el ensayo, pero digamos que dije, me toca
comenzar como una historia para poderlo seguir. Porque pues no es fácil, escribir no es fácil sabiendo que hay tantos temas por abordar. Y pues la verdad, el material que hemos tenido en estas semanas ha sido muy bueno. Sí, comparado con otros, ha sido muy bueno. Los videos han sido excelentes, todo ha sido genial. Entonces, claro, sintetizar tú en un documento tan corto las ideas de muchas personas pues que manejan el tema es muy complejo. Pero pues lo que dice Shirley, a mí también me pegó el tema de la comunicación. Bueno, y yo creo porque en la empresa donde yo estoy el tema es bastante delicado en comunicación. De hecho, pues yo ahí expresaba la mezcla de la gente que lleva años trabajando en una empresa y la gente que llega nueva. Entonces hay choques, hay roces de los viejos con los nuevos, una cantidad de situaciones muy complejas que yo les contaba incluso el año pasado que habíamos cambiado recientemente de dirección de la empresa. Sí. Y pues todo fue muy productivo porque pues pude expresar un poquito de lo que estamos viviendo. Claro. Te recomiendo. Entonces, pues, no fue difícil escribir y pues la verdad me la he pasado leyendo mucho porque pues eso me ayuda a mí mucho en el cargo, porque mi cargo es bastante complejo, es la subdirección administrativa y de planeación y fuera de eso tengo que manejar talento humano y fuera de eso tengo que manejar el tema de seguridad de salud en el trabajo, o sea, ¿qué? Dios mío, de seguridad estando en el trabajo. Y fuera de eso compras, o sea, nos toca una cosa maratónica, entonces todo eso me ayuda bastante. Ok, te recomiendo el capítulo de Conversaciones Difíciles de Fred Kaufman en el libro de Conscious Business, que ustedes lo han abordado en liderazgo consciente. Conversaciones pendientes también miramos un video muy chévere. Sí, de cuando tú tienes una conversación pendiente con alguien y no la haces. Sí. Entonces, ustedes vieron algo de eso en el bloque general, en el bloque gerencial, y es muy chévere cómo Fred Kaufman nos ayuda a llevar eso a la práctica. ¿Sí? Yo me acuerdo, les cuento una anécdota rápidamente, que antes tenía una jefe en un cargo anterior, tenía una jefe y siempre que nos agendábamos reuniones, ella llegaba tarde, pero no llegaba tarde 5 o 10 minutos, no, llegaba tarde media hora, 40 minutos, mejor dicho, ya se había cambiado la hora completamente. Entonces yo me quedaba esperándola, dejaba de agendar mis cosas o dejaba de hacer cosas por esperarla, ¿cierto? Y tenía mucho temor de abordar ese tema con ella, ya era muy repetitivo. Y en una capacitación que tuve con Fred Kaufman, pues no directamente con él, sino con Conscious Academy Internacional, semana tras semana teníamos un coach asignado y mi tarea era tener una conversación difícil con ella sobre ese tema, porque pues era algo como lo describe él, un elefante blanco que tenemos arriba que todos vemos pero nadie habla de él. ¿Cierto? Tan sencillo como cuando uno está almorzando con alguien y es una reunión, un almuerzo de negocios y la otra persona comió sopa y le quedó un pedacito de cilantro en el diente y uno todo el rato está haciéndole como caras en lugar de decirle, mira, se te quedó un pedacito de cilantro en el diente, ve y te limpias y podemos seguir con la conversación. Eso me pasaba a mí. ¿Por qué? No sé explicarles por qué. Entonces mi tarea era tener una conversación difícil con él. Y lo primero para prepararme fue empezar a mirar cómo yo lo podía asumir y cómo yo me sentía, porque el problema no es el otro, es cómo me siento cuando el otro reacciona así, ¿cierto? Entonces la conversación la empecé diciéndole, no me he sentido cómoda durante las últimas semanas, porque en repetidas ocasiones postergas nuestras citas. 1 hora, 40 minutos, y eso para mí no es fácil, pues porque dejo de hacer cosas a plazo,
proyectos, temas y que finalmente afectan mi rendimiento, Yo te propongo que cuando tengamos una cita nuevamente y no la puedas cumplir, me avises por WhatsApp, me avises 15, 10 minutos antes que no vas a venir o que vas a venir tarde, yo ya me preparo para seguir haciendo otras cosas y no estoy esperando. Y ella reaccionó súper bien, porque no era fácil tener conversaciones con ella. Reaccionó súper bien y a partir de ese momento empezó muy juiciosa con el WhatsApp y con los correos o cancelaba, así fuera sobre el momento en el cancelaba la reunión, pero yo ya sabía que no la esperaba. Miren, algo tan sencillo, y si no lo hubiera cortado a tiempo, pues se nos hubiera alargado y terminaba en un malestar impresionante. Entonces, a veces la raíz de los problemas ni siquiera es algo grande o difícil de abordar. Nosotros somos los que dejamos que se vaya enredando la pita en esos procesos de comunicación, ¿cierto? Entonces, algo que aprendí de ellos, de empresa consciente, es a partir de uno mismo, cómo uno se siente, cómo uno asume las cosas en la organización y así la conversación fluye más sencillo. Bueno, entonces cerrando ese paréntesis, recomendado Sofi ese capítulo. Sí, no, yo lo he aplicado porque pues la verdad para mí es fácil abordar una conversación de ese tipo, pero el tema no es solamente de mí hacia la gente, sino que entre los otros compañeros, entre ellos, el tema es bastante difícil. Claro, total. Entonces, también eso nos ha tocado tener temas también en las capacitaciones, o nos ha tocado también con el apoyo de psicólogos organizacionales manejar los temas, porque sí, bastante difícil. Lo otro es partir del comportamiento. Sí. Que un reto que nosotros, y eso me da pie para introducir entonces el tema hoy, un reto que desde la administración humana tenemos, sobre todo desde el liderazgo, los procesos de liderazgo de la administración humana tenemos, es aterrizar del discurso a la realidad. Porque en el discurso hablamos muy bonito, lo que decíamos ahorita, una cosa es el artificio del discurso y otra cosa es los hechos en el día a día de la organización. Creo que era María la que hace unas semanas nos decía, es que la cultura se vive en el día a día de la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aterrizamos el discurso? Tratamos de la mejor manera de cerrar esas brechas entre el discurso, lo que está en ese artificio del discurso y lo que se vive en la realidad. Hay un movimiento, no sé si han escuchado sobre él, hay un movimiento muy interesante que inició un señor llamado Rax Sisodia. Incluso Richard Branson, el creador de Virgin Mobile, se le unió y se llama capitalismo consciente o conscious capitalism en inglés, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar sobre ese movimiento? Juanas, ¿qué has escuchado o qué has leído? Aparece en algunas lecturas a la dirección o liderazgo consciente o al gerenciamiento consciente. Aparece, digamos, tratando como de conservar desde el punto de vista norteamericano el capitalismo, pero sin esa depredación tan horrible que había al principio de entender el capitalismo como yo soy único y yo soy Dios y el dinero es lo que es y ya. Excelente. Vamos a producir plata. Entonces estos ya dicen, no, venga, vamos a producir dinero, vamos a sacar la empresa adelante, pero también vamos a ser humanos. Entonces, y también vamos a entender a la gente y también vamos a acercarnos y todas esas cosas. Entonces ya como que entra dentro del capitalismo depredador la parte consciente y baja un poquito como ese nivel del capitalismo, pues de hacer las cosas por hacerlas. Excelente. O solamente por producir y por percibir. Por producir, dinero. pues no, necesitamos plata. Y lo que necesito es plata y me importa un carajo cómo lo hago. Y esta tendencia
digamos que nos debe sacudir y nos debe llamar la atención en términos de, al identificar nuestros grupos de interés en la organización, cómo buscamos con cada uno de esos grupos de interés relaciones gana-gana, ¿sí? ¿Por qué traigo a colación eso? Hace poquito he estado leyendo sobre el tema de la cuarta revolución o la revolución 4.0. ¿Han escuchado sobre eso? Además en Medellín hay un boom porque Medellín es ahora una de las sedes en Latinoamérica para impulsar las industrias 4.0. Y resulta que en el 2011 se creó este movimiento en Alemania, surgió en Alemania con un objetivo. El objetivo de la revolución, de la cuarta revolución industrial, es tecnificar todos los procesos en las empresas y convertir las empresas en, digamos, smart factories. ¿Qué quiere decir eso? Empresas inteligentes que puedan cumplir todo su ciclo de cadena de valor con programaciones, automatizaciones sin depender de la mano de obra. Entonces imagínense la dimensión de eso. En el 2013 en Alemania, el Estado alemán aprobó y firmó el decreto en el que se institucionaliza la cuarta revolución industrial. Fue en Alemania la cuna o digamos el nacimiento de esta cuarta revolución. Ya después en Suiza, en el Foro Económico Mundial, pues los otros países empezaron a adherirse y a movilizar el mundo hacia la tecnificación, la automatización de los procesos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora como líderes y sobre todo líderes de la gestión humana? Al automatizar los procesos por la inteligencia de las cosas, ¿sí? Hay una amenaza grandísima entre los nuevos oficios, ante los anteriores oficios e incluso profesiones. Y en este momento hay un desnivel, todavía no hay un equilibrio entre la desaparición de oficios, o sea, el desempleo, y la aparición de nuevos oficios por la llegada de la revolución, de la cuarta revolución industrial. Por ponerles un ejemplo, procesos como el de contaduría pública, muchos de esos ya están siendo automatizados y la labor de un contador se debe reinventar, debe ser más estratégica. Procesos como los de un abogado, en tema de leyes, de saber aplicar la ley ante una situación, eso está siendo más automatizado por un software y la labor del abogado entonces tiene que reinventarse y así en las empresas con la mano de obra. En el 2016 el Foro Económico Mundial hizo un llamado y una alerta a los líderes del mundo diciéndoles tenemos que asumir esta cuarta revolución con responsabilidad y tenemos que aliarnos en las industrias para que el menos afectado sea el hombre y la mano de obra y la economía de los países, para que no se siga concentrando solo la riqueza en un círculo muy cerrado empresarial. Dentro de las 50 empresas más capitalizadas del mundo, dimensionen esto, Amazon puede tener casi que 6 veces más riqueza que el Producto Interno Bruto de Colombia. ¿Sí? Entonces, para que, pues está súper claro quiénes mueven el mundo en temas económicos, ¿cierto? Las empresas. Pero entonces, viene de la mano de toda esta revolución un llamado a la conciencia. Y la conciencia no solo está en cómo nos tratamos, en cómo nos relacionamos al interior de la organización, sino cómo hacemos los negocios con todos nuestros involucrados, de manera que la economía siga fortaleciéndose, la sociedad siga fortaleciéndose, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el año pasado tuve la fortuna de estar en una empresa en España que se llama Amazon. Eso, súper, Dianita. Se llama Amazon. Me imagino que ustedes han sido clientes de Amazon, consumidores. ¿Sí? Y logren dimensionar esto.
Harari, por ahí apenas empecé con de animales a Dios, es súper recomendado Harari también. Entonces, en Amazon, una de las bodegas de Amazon en España, mide alrededor de 11 canchas de fútbol, dimensionen eso, dimensionen 11 canchas de fútbol de solo almacenamiento e inventario de productos que llegan de proveedores de todo el mundo para luego distribuirlo a los clientes de todo el mundo y sobre todo allá cubren la cuota de Europa y sobre todo de España, ¿cierto? Cuando empezamos a caminar por las estanterías de almacenamiento, veíamos que habían lockers como más o menos de 50 por 60 de ancho y no tenía ningún orden. A mí eso me llamó mucho la atención. Entonces en un solo locker podía encontrar un libro, una crema dental, un, un balón, una pijama, ¿sí? Y entonces cuando preguntamos cómo organizaban el inventario, nos dijeron no hay orden, partimos del caos. Más nos llamó la atención. Quedamos, como dicen los españoles, flipando, porque decimos, ¿cómo que no hay un orden? Y tienen 11 canchas de fútbol de estanterías con un montón de mercancía, ¿cómo que no hay orden? Entonces, Amazon tiene como su principal activo el tiempo. Y ellos dicen que el tiempo es lo que les da su valor diferenciador frente a la competencia de temas logísticos y garantiza que el cliente reciba su producto, lo que pidió por internet, en el menor tiempo posible. Ese es su activo más importante. Y lo tienen clarísimo. Entonces, lo que hacen es que a cada producto le instalan un localizador de radiofrecuencia. Ese localizador alimenta un software y ese software va programado a unos robots. Ustedes han visto esas escobas que son como robotcitos que van aspirando por toda la casa. Háganse de cuenta de ese tipo de robot, pero tienen como eh, como unos ganchos para jalar las estanterías. Entonces, cuando programan un pedido, de una vez le llega al robot que está por la zona el producto que se pidió y va y lo ubica a la estantería, saca la estantería y se la lleva al picker. El picker es una persona que simplemente tiene que tomar el producto de la estantería y ponerlo en una caja y ponerlo en una banda. La banda transportadora lo lleva a otra persona que verifica la calidad y lo empaca, le pone el sello de la dirección y se despacha. ¿Cuántas personas cuánta mano de obra se ahorra ahí Amazon en todo ese proceso? Solamente hubo 2 personas involucradas en el pedido de un cliente. Yuval Harari nos Harari. cuenta también de la medicina, médico virtual, medicina en el smartphone y Imagínate. diagnósticos ya con inteligencia artificial, médicos out. Entonces, en este momento estamos atravesando por un desequilibrio y un caos, que es normal por la transición que estamos atravesando en esta cuarta revolución de tecnología. Pero entonces, ¿cuál es nuestro papel si lo que estamos buscando es tener un liderazgo consciente, unos negocios conscientes de buscar y buscar relaciones gana-gana o negociaciones gana-gana? Entonces, ¿qué va a pasar cuando eso empiece a llegar a sus empresas, cuando deban reinventarse los cargos, las funciones, los roles? ¿Sí? Por ahora o en este momento, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cómo lo podemos asumir? Entonces, les recomiendo que vamos conectándonos con 2 autores, uno de apellido Norton y otro Kaplan. Ellos se crearon una metodología que de hecho Isabel ya ha estado por ahí juiciosa buscando, que se llama el Balance Scorecard. ¿Sí? No sé si en sus empresas han trabajado con Balance Scorecard o... Sí, hay una versión, pero hay una versión viejita del Balance Scorecard.
Sí, y ha ido evolucionando. Digamos que en términos de operacionalización de estrategia es una de las más efectivas, ¿sí? Porque entonces decimos, se nos está llegando este boom de la revolución tecnológica. Las empresas cada vez persiguen más propósitos superiores. ¿Cómo aterrizamos y cómo operacionalizamos eso a la realidad de los negocios? Buscando o procurando el bien común. Qué reto tan grande el que tenemos, ¿sí? Entonces, el Balance Scorecard lo que nos enseña es a tener objetivos realistas con la organización, estrategias realistas para enfrentar esos objetivos y acciones realistas que se puedan medir con indicadores de eficiencia, de eficacia y de efectividad que le apunten, que verdaderamente le apunten a alcanzar esos objetivos, ¿sí? Entonces, el primer paso que ellos proponen es reconocer el valor agregado de la organización y para dónde va la organización en su propósito. Con base en eso, trazarse 2 o 3 objetivos, pero objetivos realistas, y a cada objetivo diseñarles unas líneas estratégicas que se conviertan en acciones en el mediano y en el largo plazo, y que esas acciones yo las pueda medir en indicadores. Y a esto le encontré un poco de sentido cuando escuché al presidente de ISAGEM, él es Juan, que se llama Camilo Marulanda, y él decía, cuando tenemos grandes desafíos, pues tengamos estrategias simples y pocos indicadores, porque en las organizaciones caemos en el error de llenarnos de objetivos, de llenarnos de indicadores que después son más difíciles de monitorear, que después son más difíciles de estar haciéndole seguimiento. Entonces, entre sus objetivos sean más concretos y sus indicadores sean menos, pero de mayor calidad e impacto, pues más fácil va a ser hacer seguimiento a esas estrategias. ¿Cada cuánto es recomendable hacer seguimiento? Eso depende de ustedes cómo aterricen las estrategias en esos objetivos. Hay indicadores en el corto plazo, indicadores en el mediano plazo, indicadores en el largo plazo. Entonces eso implicará las reuniones con la línea táctica y estratégica en cuánto tiempo, a la semana, una vez al mes, una vez por 2 meses, una vez en el trimestre, una vez cada 6 meses, una vez al año, dependiendo de los grupos de interés y cómo será la fuente de comunicación para que lo que se detecte, cómo se están comportando esos indicadores, se corrija o se mantenga a tiempo, ¿sí? Entonces, clave que nosotros identifiquemos el propósito, hacia dónde va la organización, 2 o 3 objetivos claves frente al propósito, líneas estratégicas claves para cumplir el propósito, cada propósito, y indicadores de eficiencia, de eficacia, de efectividad por esas líneas, y que de acuerdo con los involucrados en la organización de las líneas operativa, táctica, estratégica, tengamos la revisión periódica en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Hay un ejemplo muy sencillo de cómo empezar a operacionalizar estrategia, que ellos lo llaman el cuadro de mando integral. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Aquí les traigo un ejemplo de un cuadro de mando integral de una empresa, y ellos reconocieron sus involucrados, como lo propone Kaplan y Norton, en estas dimensiones o estas perspectivas: financiera, clientes, procesos, aprendizaje y desarrollo organizacional. Entonces ahí tienen todos los stakeholders cubiertos en gran medida, y empezaron a mirar objetivos estratégicos que le apuntaran a cada uno de esas perspectivas y esos stakeholders. Entonces, para la perspectiva financiera, ¿cuál era su objetivo? Pues incrementar el valor para los accionistas. Para los clientes, ¿cuál era su objetivo? Aumentar la cuota de mercado e incrementar la satisfacción. Para procesos, ¿cuál era su prioridad?
mejorar la capacidad de la empresa, de la planta, perdón, mejorar la calidad de productividad, mejorar los procesos en la entrega, y para aprendizaje y desarrollo tenían tres objetivos claros: desarrollar competencias en los colaboradores, incrementar la satisfacción de los colaboradores y mejorar las capacidades tecnológicas. Para eso se sentó la cúpula directiva, como lo diría Misber, perdón, y empezaron a identificar acciones o iniciativas estratégicas que le apuntaran a cumplir cada uno de esos objetivos, que luego se iban a materializar en indicadores. Entonces, por aquí, por ejemplo, identificaron gestión de costos y capacidad de la infrautilizada, construcción de fuertes redes de alto valor para el cliente, identificación de nuevas necesidades de clientes, identificación de nuevos segmentos de clientes, un programa de lealtad. Fueron organizando diferentes iniciativas: optimización de procesos de investigación, diseño y desarrollo. Por aquí, optimización en los procesos de entrega al cliente. Implementar un plan de compensación de acuerdo a los niveles de desempeño. Alinear los objetivos de los empleados a los de la organización. Y así determinaron sus líneas e iniciativas estratégicas. Aquí es donde viene lo interesante del cuadro de mando integral, que es muy sencillo, pero ayuda a priorizar. Entonces empezaron a darle un valor a cada uno de acuerdo con las iniciativas estratégicas. Entonces, para incrementar el valor para el accionista, les servía gestionar los costos y la capacidad infrautilizada, optimizar la investigación, diseño y desarrollo que aseguran la creación de procesos, optimizar los procesos de entrega al cliente. ¿Sí? Para ellos eso era lo que requerían en temas de incremento para el accionista. Incremento de cuota de mercado. Entonces empezaron a mirar qué iniciativa estratégica le apuntaba. Entonces le apuntaba construcción de relaciones de valor para los clientes, identificación de nuevas necesidades, identificación de nuevos segmentos y así sucesivamente. Y ya este cuadro, cuando lo calculan, les empiezan a dar el norte de por dónde deben empezar, con la puntuación más alta. Entonces, la iniciativa estratégica que sacó más valor fue esta, la 6, optimización de los procesos de investigación, diseño, desarrollo, que aseguren la creación de productos, servicios y procesos que buscan los clientes. Y el objetivo estratégico que más puntaje sacó fue el 7, que fue procesos, mejorar la calidad y productividad de los procesos de fabricación. Entonces, ¿por dónde debería empezar esta empresa con todos sus procesos a trabajar, según este cuadro de mando integral? Allí mismo, en ese mismo punto. Exacto, entonces eso ya les da un norte, y si eso lo aterrizan a buenos indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, pues ya tienen una priorización de sus acciones estratégicas y no simplemente dejan la estrategia en un papel escrita súper bonita y difícil de operacionalizar. Entonces son herramientas muy sencillas que les recomiendo las exploren para que las apliquen cuando deban aterrizar las estrategias con la operación del negocio, sobre todo sorteando el panorama que ya hemos venido conversando. Ana Y Juan, Isabel, sí, Juan, cuéntame. en una experiencia que tuve en una asesoría también de una empresa, este Uh-huh. cuadro de mando se puede utilizar para asignar salarios Uh-huh. y para asignar beneficios. Claro. Esas cuatro propuestas de trabajo se les pone un peso y a los indicadores se les va poniendo pesos parciales y se van evaluando cada mes. ¿Cómo va usted con los indicadores? Y aquí en el cuadrito que mostraste en el lado derecho se Sí. define, digamos, con calificaciones. Uh-huh. Calificaciones puede ser de 1 a 5 o de 1 a 10.
cómo sería avanzar en cada uno de los objetivos estratégicos. ¿Qué debe hacer usted? Incrementar el valor en tanto porcentaje en el primer semestre, Ujú. en tanto porcentaje en el primer mes, y eso le va dando un puntaje, y ese puntaje al final del año lo cogían o lo cogimos, y con ese puntaje se le hizo el incremento de salario Excelente. a cada persona. Entonces la persona cuando miraba el cuadro de mando y decía, a mí, ¿por qué solo me incrementaron el 3%? Porque es que su cuadro de mando de lo que usted hizo es que usted solo avanzó 3. Excelente. Entonces, miren, otro ejemplo que nos da Juan Carlos, que se puede aterrizar a temas de compensación, ¿sí? Eso dependerá de la realidad del negocio, de las necesidades del negocio, pero es una forma sencilla que a veces nos complicamos muchísimo. Bueno, cómo aterrizamos la estrategia, cómo empezamos, por dónde arrancamos, sobre todo ahorita creo que era Sofía la que nos contaba que tiene a cargo un montón de procesos, entonces uno cómo prioriza, por dónde empieza. Entonces son herramientas sencillas que les pueden dar luces para tomar decisiones y operar en el día a día. Y lo importante no es solo plasmarlo, sino empezar a hacer seguimiento a la gestión, pero de acuerdo a los involucrados, cada cuánto se le hace seguimiento a la gestión, qué acciones se toman, si hay desviaciones con esos indicadores que ustedes tenían previstos, ¿sí? Acciones correctivas, acciones preventivas, acciones de mantenimiento, acciones de prospección para aumentar algo, ¿sí? Entonces eso les va dando orden a los proyectos que tengan en sus procesos. Entonces, para continuar, luego de este abrebocas, que creo que me excedí un poquitico con el abrebocas, les voy a poner dos links para que los revisen en dos equipos. Esta vez solo nos vamos a dividir en dos equipos por el que les llame la atención. Uno es la página oficial del Movimiento de Capitalismo Consciente y otro es el caso de Telefónica. Ustedes saben que Telefónica es la quinta empresa de telefonía más importante del mundo. Y ellos tuvieron que reinventarse porque creían que eran un monopolio, pero ante la llegada de tantos competidores en temas de navegación, de acceso a Internet, de minutos, les tocó reinventarse y tienen una estrategia de relacionamiento con sus stakeholders maravillosa. Entonces, quienes están interesados en revisar la página de Capitalismo Consciente para que descubran en qué consiste todo este movimiento y quienes están interesados en ver la estrategia de comunicación con los stakeholders de Telefónica. Dianita, ¿para dónde vas tú? No te escucho. Con los stakeholders. Listo. Entonces voy a crear dos sesiones. Diana va para stakeholders, Juan va para capitalismo consciente, Yo telefonía. Santiago va para Telefónica. ¿Quién más? Capitalismo consciente. María Alejandra, capitalismo consciente. Entonces yo también estoy explorándolo. María Echeverry, Sofía para Claudia Ricardo. Sofía va para Telefónica, Claudia va para Telefónica. Bueno, quedaron solitos entonces Juan Carlos y María Alejandra con el tema de capitalismo consciente. ¿Listo? Les voy a poner acá los dos links. Ahí Juan y María conversan bastante. ¿Y yo con quién quedé? Ah, con Claudia Ruiz. Quedó un grupo de 7 prácticamente. Entonces les voy a poner acá el link a los de Telefónica. Ese es el link de gestión de relaciones de Telefónica. Y el link del movimiento de capitalismo consciente en el mundo. Se los voy a poner también para que lo copien.
Ahí ya lo tienes, Juan y María Alejandra. ¿Ya lo tienen? Sí. Listo, entonces ya los voy a mandar a las sesiones particulares para que conversen al respecto y luego nos comparten sus principales aprendizajes y conclusiones y con eso cerramos la plenaria grupal. Listo. ¿Alguna duda? Entonces, en 10, 15 minuticos volvemos a la plenaria grupal. Ahorita nos vemos.